bueno, pues... Vale. Sí, le damos a todo el mundo lo entendido y ya está. Bueno, pues como os digo, Embarcate es un programa que surgió desde la presencialidad, desde esta necesidad que teníamos todas y todos de continuar nuestras vidas, también nuestra formación y sobre todo nuestras relaciones con otras personas para poder desarrollar, seguir desarrollando construcción feminista, entre otras cosas. La última persona, para que os hagáis una idea, con la que hemos tenido esta telepresencialidad, aunque la hemos combinado, como hoy estamos haciéndolo, con momentos en los que la gente de Huesca podemos estar en una misma sala, aunque alguna otra gente de Huesca, como Gladys, también está conectada. La última persona con la que hemos trabajado este punto fue el 16 de noviembre, gracias a que David Gutiérrez, querido compañero también de la Asociación Prometeo de Hombres por la Igualdad de León, presentó también un libro imprescindible, por lo menos imprescindible para mí, que se titula Pedagogía Antifascista, y creo que es un elemento esencial para continuar hablando de educación social y de productos comunitarios. Ni qué decir tiene que Quique, como es pedagogo, pues también lo está pensando desde la escuela como institución, pero en cualquier caso yo me lo aplico desde mi punto de vista ciudadano y sobre todo, y máxime, como trabajadora del Ayuntamiento de Huesca de este servicio de igualdad, diversidad y cooperación internacional. Y en este Embarcate tenemos la suerte también de haber podido contar con el interés, los objetivos y el buen hacer de las bibliotecas municipales, en concreto de la biblioteca Ramón J. Sender, aquí está representada por Laura Ferrer. Como además el soporte, el medio, la herramienta que utiliza el viaje Hombres Feministas es una herramienta tan querida por gran parte de la gente que estamos hoy aquí y también por otra que verán diferido esta conversación, una herramienta como el cómic tan potente, pues tenemos aquí también a Diego y a Cristina, que suelen ser personas con las que hay que contar siempre cuando tenemos que hablar de compromiso social y de un género literario como el que mencionamos. Y también está Violeta, que Violeta es muchísimas cosas y podría estar aquí por muchas razones, pero entre otras cosas está también representando a la Federación de Asociaciones de Barrio, que es, bueno, pues una manera de también tener, a través suya, de tener la dimensión de todo este pueblo, que no es que sea muy grande, pero llegamos a ciudad por definición, para poder contar más cosas sobre lo que significaría empezar un viaje como el que queremos empezar esta tarde, o mejor, continuar un viaje también gracias a esta nueva herramienta que colocaremos en la noche. Paso ya a presentar a Baquea Alonso Fernández de Avilés, que ha sido coordinadora del área de igualdad y no discriminación de la Fundación CEPAIN. Para mí la Fundación CEPAIN es una fundación muy, muy querida, porque he trabajado con ella codo con codo en asuntos relacionados con asilo y refugio, aquí en las estructuras de coordinación de estos programas en Aragón, en nuestra comunidad autónoma. Sabía que la CEPAIN era mucho más que asilo y refugio, pero he descubierto, gracias a todo lo que he visto de Baquea y de sus equipos, y también, por supuesto, del cómic, he visto que su trabajo es absolutamente interseccional y multidisciplinar. Ahora mismo, Baquea sigue en la misma fundación, pero coordina los programas específicos sobre hombres y masculinidades, lo cual también nos da una idea de la dimensión que ha adquirido en materia de igualdad en la Fundación CEPAIN y en general en las estructuras de trabajo de igualdad, el hecho de buscar también la perspectiva de esos hombres feministas y de cubrir el enfoque de todas las masculinidades desde esa diversidad. De hecho, la Fundación CEPAIN y en concreto Baquea Alonso están delante de un maravilloso estudio muy reciente que se ha publicado hace poco tiempo del Ministerio de Igualdad, llamado Comparativa Internacional en Políticas de Masculinidades, que por otra parte es imprescindible si queremos hacer políticas locales y también de otros ámbitos. Por otra parte, esos equipos en los que ella, Baquea, está integrada, estuvo y está,
son responsables de distintas publicaciones muy interesantes que están en la página de la Fundación CEPAIN para todo el mundo en abierto. De juventud y de procesos migratorios. Todo ello, vuelvo a insistir, desde una interseccionalidad muy bien mirada. Alicia Palmer Sánchez, por otra parte, aúna cómic e incidencia social, tanto por formación como por vocación, creo haber intuido Alicia. Uno de sus guiones, que estaba dibujado por Bosco Reistoye, Esclavas, evidencia lo que tienen en común, y cito textualmente, abro comillas, algunos buenos chicos comprometidos activamente en causas altruistas y solidarias. ¿Y qué tienen en común algunos de esos chicos en el cómic Esclavas? Esos grandes colegas de tantas otras y de tantos otros en causas tremendamente y maravillosamente humanitarias. Pues lo descubriréis si leéis Esclavas, pero ya os adelanto que lo que todos tienen en común es que son puteros. Así que Baquea, pues no me extraña nada que contara con Alicia, y en general, bueno, la Fundación CEPAIN contara con Alicia, también para otro cómic publicado con anterioridad, que es Hombres Feministas y algunos referentes. Y a mí me encantó porque me recordó, me pone aquello Miguel Ángel, menudo spoiler. Oh, eso me pasa hasta el final. ¿Qué hacemos encuesta con la Escuela de Arte? Ya os contaré en otro momento, y si no, al hilo de lo que vaya a surgir. En cualquier caso, este cómic que presentamos hoy, El viaje, Hombres Feministas, está directamente relacionado con una línea de trabajo que ya utilizó la misma herramienta en otro cómic. El viaje es de 2019, está dibujado por José Javier Mínguez, al que también le enviamos desde aquí un saludo, y en cualquier caso, como os digo, tiene un referente y un precedente, las dos cosas, en Hombres Feministas, algunos referentes. Otro maravilloso cómic que también está en abierto desde la Fundación CEPAIN. En cualquier caso, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, porque yo de formación también soy lingüista, además, bueno, pues a mí me fascina toda la literatura del siglo XVII, fue descubrir en este cómic la misma estructura de una novela bizantina, que era como llamábamos entonces a las novelas de viaje y aventuras, donde un héroe o una heroína, o a veces incluso una pareja héroe y heroína, se lanzaban a un viaje que significaba muchas cosas. Tantas como para provocar grandes cambios, no solamente a su alrededor, sino sobre todo en ellas mismas y en ellos mismos. ¿Por qué entonces, Alicia, o si tiene relación, te planteaste con este esquema un guión que recuerda tanto a los 12 trabajos de Hércules? Hola. Bueno, de entrada, muchas gracias por invitarnos y por esta iniciativa. Bueno, es un clásico el viaje del héroe para guiones, ¿no? O sea, todas las grandes aventuras de Star Wars y tal se basan en eso. Entonces yo me lo tomé un poco como ejercicio de guión, en el sentido de que el viaje del héroe sigue como 12 etapas en las que el héroe está instalado en su círculo de confort, se le presenta un reto que duda si entrar a él o no. Al final se lanza, encuentra mentores que le ayudan, enemigos, hay luchas y al final pues de todo ese viaje sale vencedor como una persona nueva y además queriendo mostrar, o sea, en el viaje del héroe hablan del elixir, ¿no? Consigue el elixir y lo quiere dar al mundo, vuelve otra vez al mundo del que partió y lo quiere pues compartir, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, digo, realmente lo puedo enfocar como el viaje de un chico, en este caso serán dos, luego yo os explico por qué, que está instalado en su machismo de confort y por algún motivo empieza a cuestionarse el tema, pues eso, las actitudes machistas y tal, y se encuentra con el reto de descubrir qué es y qué no es el feminismo, ¿no? Con mentores, con enemigos que le acusan de traidor y demás, y bueno, hasta bueno, que al final le hace como un clic que eso también lo comentaremos, le hace como un clic, como se da cuenta y entonces decide cambiar de actitud y no solamente eso, sino hacer proselitismo de feminismo, por así decirlo, ¿no? Entonces viene a ser
pues eso, el viaje del héroe, que lo mismo sirve pues para rescatar los planos de una nave interestelar que para encontrar unas gafas moradas, ¿sabes? O sea, más o menos esa era la idea. Yo creo que es una estructura muy bonita y que, por otra parte, es una estructura muy, muy eficaz. Eso lo demuestra la literatura a lo largo de toda su historia. Por otra parte, tanto personajes protagonistas como antagonistas, Baquea, muestran unas identidades masculinas, por decirlo de alguna forma, que no están cerradas. No son personajes tipo, aunque en algunos momentos podamos encontrarnos con sí, es lo típico de o lo típico de, pero no son personajes tipo. Es decir, son personajes que se van fundiendo en ese mundo de las relaciones, en ese mundo que nos dice claramente que las personas, hombres y mujeres, no somos hombres y mujeres o hombres y mujeres sin más, sino que tenemos un traje con suficientes fisuras como para poder seguir construyéndonos o revisando. En cualquier caso, Baquea, tú que trabajas especialmente desde estos programas específicos de hombres y masculinidades, ¿qué ves interesante en cuanto a las clasificaciones? Si son necesarias y, sobre todo, ¿qué tipo de clasificaciones consideras importantes a la hora de mostrar esas masculinidades? Esa corrección de una masculinidad feminista hasta llegar realmente a una manera de ser hombre que se identifique claramente como un ser cooperativo con el resto de personas a su alrededor. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por la presentación, que me ha encantado. Y compartir con Alicia este rato, que hacía bastante que no nos veíamos, la verdad, y me da mucho gusto. No sé si he entendido bien tu pregunta, la verdad, porque has empezado comentando, bueno, que los personajes que aparecen en el cómic no son como hombres tipo. No sé si te referías un poco a eso, ¿no? Es decir, que... Mira, recién, vamos, antes de llegar aquí estaba comiendo y me he puesto un programa de un canal de televisión abierto y estaban mencionando precisamente la nueva campaña del Ministerio de Igualdad, en la que precisamente se habla de un tipo de hombre que hace bromas sexistas bastante agresivas, por otra parte, y cómo uno solo de este país se ha dado por identificado y, bueno, por lo visto dedicó en su propio programa del orden de 10 minutos a hablar de por qué se sentía atacado con ese anuncio de igualdad. Por eso digo que a veces los tipos y las personas de carne y hueso se mezclan mucho. En general, ¿qué tipo de masculinidades crees que es importante señalar, sobre todo para avanzar en materia de feminismo y avanzar todas y todos? Vale. Bueno, me ha recordado tus palabras al título de este libro de Octavio Salazar, que se llama El hombre que no deberíamos ser, ¿no? Es un librito así pequeñito, pero muy, muy claro y directo, ¿no? Precisamente donde se dice, bueno, pues que no, ¿no? Porque a veces es más fácil saber que no que sí, ¿no? Y realmente, además, yo creo que a veces también ahora estamos en ese punto de también ofrecer modelos alternativos, ¿no? Porque yo creo que desde luego las mujeres sabemos los hombres que no queremos a nuestro lado, y en general hay ya una sanción social sobre determinadas maneras, ¿no?, de ejercer la masculinidad. Pero lo que igual no está todavía tan claro es cuál es el modelo alternativo, ¿no? Sobre todo si pensamos en los chicos más jóvenes, en los niños, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de una masculinidad igualitaria, ¿no? ¿Qué es esto de una masculinidad no hegemónica, no violenta, no tóxica? En fin, todos los apelativos y adjetivos que se le vienen, hegemónica, que dice más la literatura así académica, ¿no? Bueno, en realidad es más sencillo que todo eso. Queremos hombres a nuestro lado que cuiden, que se cuiden, ¿no? Y además cuidar en el sentido amplio, ¿no? En el sentido no solo de cuidar a los seres humanos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino al medio ambiente, al entorno que nos rodea, ¿no? Entonces,
Yo, que ya llevo unos años en este tema, creo que hay que ir a mensajes también cada vez más, no simples, pero sí sencillos, ¿no? Porque la complejidad social es evidente, pero francamente queremos hombres que cuiden y con eso nos quitamos un montón de otras cosas, ¿no? Porque la violencia y el cuidado, por ejemplo, son cuestiones antagónicas, ¿no? De hecho, ¿por qué las mujeres en general violentamos menos, ¿no? O participamos menos de... No digo que las mujeres no seamos violentas, claro que podemos serlo, pero está claro que participamos mucho menos de peleas, de actos violentos, ¿no? De agresiones a otras personas. Y en parte tiene que ver con que hemos sido socializadas en el cuidado desde muy pequeñas, ¿no? Pensando en el cómic y en los juegos y en lo lúdico, siempre me viene a la cabeza esta idea de que a las niñas nos han dado desde que tenemos 2 años una muñeca. Nos han dado una muñeca para jugar. Y eso quiere decir que hemos construido nuestra subjetividad desde muy pequeñas pensando que existen otros seres, en este caso la muñeca como representación de un ser humano, que necesitan de atención, que necesitan comer, ¿no? que pueden tener frío, que tienen necesidades, ¿no? Entonces me parece que es una manera ya de construir nuestra relación con los otros y con las otras, pues muy distinta a la que lo construyen los hombres, ¿no? En la que sus juegos son de otro tipo y en la que, esto que también dice, ¿no? Una escritora francesa que habla de estas cosas, que habló de estas cosas hace ya unos años, dice que la masculinidad se tiene que estar continuamente defendiendo y demostrando, ¿no? Los hombres tienen que demostrar que son hombres, ¿no? Y eso es algo que las mujeres no tenemos que hacer. Sobre las mujeres recaen otros estereotipos y otros mandatos, ¿no? Sobre todo los relacionados con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad, pero desde luego a los hombres continuamente se les tienen que demostrar que son hombres, ¿no? Y en parte acaban participando de todas esas acciones violentas precisamente porque tienen que demostrar que son hombres, ¿no? Y bueno, y volviendo al cómic, está claro que el viaje que nos propone ahí Alicia, pues es precisamente esa posibilidad de que los protagonistas pues vayan tomando conciencia, ¿no? Y vayan cambiando a lo largo de una especie de Thelma y Luis, ¿no? Pero en chicos, ¿no? Y bueno, y que vayan descubriendo que el feminismo también les apela a ellos, ¿no? Y que pueden ser mejores personas y mejores ciudadanos, en definitiva, si son feministas. Me ha encantado cuando has dicho lo de un mensaje sencillo, pero tela lo que hay detrás, de hombres que cuiden y se cuiden. Tremendamente importante, porque parece que, no sé, que las dos cosas no tengan relación, pero lo hace realmente importante. Y en general, nuestras culturas tienden a sepan cuidarse y hombres que no cuiden y que no sepan cuidarse. Pero bueno, esto seguramente vamos intentando hacerlo cambiar gracias a que hay muchas personas que están trabajando por la transformación social. Sin embargo, aunque la transformación social está en el centro, lo cierto es que esa transformación social no siempre tiene... No siempre. Y no siempre cuida los procesos y no siempre cuida a las personas que están con nosotros. ¿Esto cómo puede ser? ¿Qué tipo de actitudes en el medio de la transformación social no pasen precisamente por el feminismo? ¿Qué es lo que ocurre para que en 1975, en plena lucha después de la muerte del dictador, por conseguir la democracia, precisamente las mujeres feministas tuvieron que desarrollar las primeras jornadas feministas para poner de nuevo en la agenda un principio importante, prioritario y pilar de lo que sería la transformación social democrática. Tuvieron que poner de nuevo el pilar del feminismo y las mujeres en esa lucha transformadora social, porque si no, estaba invisible. En este momento está ocurriendo lo mismo. ¿Cómo se va transformando? ¿Qué esfuerzos hay que continuar haciendo para que esa transformación social sea feminista? O no lo sé. Bueno, Alicia, contando con que Alicia también forma parte de un mundo, ¿verdad, Cristina?, en el que la masculinización está muy presente y a veces hace bastante daño. bueno, no escuché bien al principio porque hubo un poquito de ruido, pero
Y la pregunta que haces, pues claro, eso daría, aparte que no tengo la respuesta, si tuviera la respuesta igual estaba en otro sitio, pero lo que sí que es sugerente cuando has comentado, bueno, pues aquel feminismo de finales, bueno, de finales de la dictadura, del comienzo de la democracia y, no como, y cómo las mujeres en ese momento de cambio social y de cambio político tuvieron que poner encima de la mesa, ¿no?, los temas de las mujeres y decir, oye, perdonar, que sí, que todo esto del desarrollo económico está muy bien, que esto de la democracia, pero oigan, cuenten con nosotras, los derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos y toda esta cuestión, ¿no? Pero fíjate que esto, y el cómic lo refleja de alguna manera, sobre todo el cómic anterior, el de Hombres Feministas, no es la primera vez que le pasa esto a las mujeres, es decir, siempre que ha habido cambios, sobre todo en los últimos 3 siglos, ¿no?, cambios sociales importantes, pues desde la Revolución Francesa hasta luego pues toda la revolución industrial del siglo XIX y tal, todos esos momentos que han supuesto un cambio profundo, ¿no?, en la sociedad, han tenido que venir las mujeres a decir, oye, perdonad, que nosotras también, no es por nada, pero somos más de la mitad de la población. Entonces, cuando, por ejemplo, en la Revolución Francesa se dice igualdad, fraternidad y libertad, pues no es verdad que se estuviera diciendo eso para toda la población, era un mensaje para y desde los hombres, ¿no? Y de hecho ahí las mujeres se empiezan a organizar también, ahí tenemos la referencia de Olympia de Gaulle, de Mary Wollstonecraft posteriormente, ¿no? O sea que efectivamente esto es algo que ha pasado en otros momentos de la historia, o cuando se concede el sufragio a los hombres, ¿no?, el derecho al voto, pero el de las mujeres llegará después, ¿no? Y las mujeres también dirán, oye, ¿qué pasa con lo nuestro?, ¿no? Entonces es algo que es recurrente, ¿no? Se suele decir siempre, ¿no?, que después de cada ola feminista también viene una reacción, ¿no? Y en parte eso explicaría también en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Si todo lo sucedido desde el Me Too 2017-2018, las movilizaciones en América Latina en relación al aborto, las grandes manifestaciones en España también en torno al 8 de marzo, si todo eso algunas teóricas ya lo han definido, ¿no?, como una cuarta ola, pues lo que está claro es que lo que estaríamos viviendo ahora pues sería también una suerte de reacción pues neomachista, bueno, y otros calificativos que se le puedan poner, ¿no? En definitiva, una reacción antidemocrática, que no olvidemos que en el fondo es eso. Pero bueno, Alicia seguro que tiene otras cosas que comentar. Alicia, traslada por favor a tu mundo, a tu ámbito de trabajo, ese ámbito literario del cómic. Bueno, primero la que quería comentar un poquito el tema de los personajes, la verdad es que los dos cómics de hombres feministas surgieron un poco porque quería poner el debate en los chicos. Bueno, yo tengo 2 hijos, treintañeros ya, y sus colegas y tal, entonces yo quería que se cuestionasen ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, surgió un poco dándole vueltas el hacer este cómic. Los personajes masculinos del cómic, o sea, está el protagonista y el antagonista, como decías, las distintas clasificaciones, quería partir de 2 colegas machistas, y de forma que uno se empieza a cuestionar cosas y empieza a evolucionar y hace un arco de 180 grados hasta convertirse en hombre igualitario, pero el otro es el antagonista que le machaca y que tal, y que se enfrenta con él y que no se mueve de su posición, ¿no? Ese por un lado. Luego, por otro lado, tenía los mentores, que elegí precisamente hombres de AIGE porque era con los que estuvimos hablando cuando el cómic y demás, pues para ver, pues es un poco como hacían de mentores con sus iguales, ¿no?, con otros hombres y demás, y eso pues un poco para, bueno, mentores, en este caso, como hablamos de feminismo, en el cómic tengo una mujer y un hombre de mentores, ¿no? Bueno, son 2 héroes, también quería comentar. ¿Me permites que comente porque son 2 héroes los que... Sí. Vale, empezamos a ver todos los temas que podíamos sacar para cuestión de debate con los chicos, ¿no? Entonces, claro, eran demasiados. Y además unos estaban muy centrados como en nuestro entorno, ¿no? Pues la diferencia salarial y cositas de estas, bueno, cositas, entre comillas, ¿no? Te quiero decir. Pero luego es que había otras cosas más serias, ¿no? Como los crímenes de honor, los ataques con ácido, la mutilación. O sea, y entonces, pues bueno, decidimos separar como 2 problemáticas más o menos, y que fueran dos héroes con toda su parafernalia de mentores, enemigos y demás,
uno se desarrolla en Madrid, que ahora os digo un poco los temas que tratamos ahí. Además es que el libro está pensado la obra para debate y al final, en la última página, si lo veis como se puede descargar, viene por capítulos los temas que se tratan y demás, pues para ir a buscarlo directamente. Entonces, bueno, uno se desarrolla ahí y otro lo hemos puesto en Canarias porque está haciendo como una especie de cursillo para entrar a trabajar con una ONG y bueno, irse pues a campos de refugiados y cosas de estas, ¿no? Entonces, os voy a leer un momento, los tengo aquí delante, los temas que tratamos, que además se puede buscar en el índice para hablar con los chavales en clase. Entonces, en nuestro entorno tenemos violencia machista en adolescentes, acoso callejero, violaciones y agresiones sexuales, los feminicidios, LGTBI fobias, explotación sexual y reproductiva. Luego, micromachismos cotidianos, desigualdad salarial, techos de cristal, la tasa rosa, invisibilidad lingüística y en los libros de texto, sexismo en los medios, en los deportes, en la publicidad, roles de género y sus consecuencias en ambos, en hombres y mujeres. Bueno, el tema también de la sanidad, que me parece importante, el tema de la salud, lo que decían de cuidarse y no cuidarse y tal y cómo incide, y luego todo lo que venden a las mujeres pues bueno, que por la presión que tienen de llevar una vida, pues eso, de dedicarse a los cuidados y a trabajar y tal, lo arreglan todo con pastillitas y con historias y no es una ayuda. Bueno, pues ese tipo de cosas lo centramos un poco en nuestro entorno. Pero luego está el otro héroe, por así decirlo, que está en la ONG, que ahí estamos con la situación de la mujer en campos de refugiados, ¿no? Que en el cómic decimos que es claro que es la misma que los hombres, pero mucho peor, con todo lo que lleva, pues toda la condición de mujer y bueno, y todo el tema sexual que viene alrededor de abuso y demás. Hablamos del acceso a la educación de las niñas a nivel mundial, de la sexualidad y salud reproductiva también en las distintas culturas, la mutilación genital, la violación como arma de guerra, una cosa que es que encima, claro, ya lo habíamos situado cuando hicimos el cómic, pues por las zonas de las guerras que había a nivel en África y tal, pero es que, claro, ahora lo estamos viendo aquí al lado también. La violación como arma de guerra, bueno, la trata, matrimonios con menores, los crímenes de honor, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas son los que hemos querido tratar para que vean que efectivamente, que es que el problema es que partíamos de chicos que te decían de entrada, no, sí, ya hay igualdad, ya hay igualdad. Entonces, toma, cómic, lételo y ahora me dices la igualdad que hay, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso. Es genial ese planteamiento que has hecho. Y me lleva a otra pregunta que os lanzo a vosotras dos y que igual la dejamos también un poco en el aire para que la podamos responder entre todas las personas que estamos aquí. Es verdad que, bueno, tiene relación lo que acabas de contarnos con esa idea inicial de la que nos ha hablado Baquea, porque, a ver, esto de hablar de tipos de personas, de tipos de construcciones de la masculinidad es bastante relativo. En cualquier caso, hay digamos, un análisis tipo de estas cuestiones que a veces nos lleva a decir a las mujeres que de estas cuestiones sobre paternidad, feminismos, desigualdad, construcción de tu propia identidad, de estas cosas los hombres no hablan entre los hombres, algo que suele suceder muy a menudo entre mujeres. ¿Creéis que esto es así? ¿Creéis que, por ejemplo, en las nuevas generaciones, hablando como hablabas antes hace un momento, Alicia, de que tienes unos hijos jóvenes, mayorcitos, pero jóvenes, ¿creéis que esas nuevas generaciones hablan de cómo se construyen, de cómo sienten, de cómo piensan sus relaciones con otras personas y lo hablan entre ellos? ¿O seguimos manteniendo pues una imagen tipo, esta idea de que las mujeres en un bar nos sentamos en círculo y los hombres permanecen en la línea de la barra? Sí, no, yo creo que no lo hablan entre ellos. Yo lo que sí tengo, vamos, por apreciación también a nivel de, pues, o de mis hijos, de sus amigos y demás, lo hablan entre pareja. O sea, con la pareja sí lo comentan y tal, pero entre ellos no, yo creo que no. No sé si Miguel Ángel cree que, pero vamos, yo creo que no. No. Sí que me gustaría que Baquea también diera su punto de vista y Miguel Ángel y Diego, si es posible.
por contrastarlo. Bueno, yo es que creo que eso lo sabrán más ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, yo podría citar estudios, ese tipo de cosas, pero a ver, yo, por llevarlo, antes de pasar la palabra a Diego y a Miguel, por llevarlo a la parte del cómic, sobre todo el cómic anterior, el de hombres feministas, que es este en el que hacemos ese recorrido por la historia de hombres que se han comprometido con la igualdad. Hay una cosa interesante si pensamos en esos hombres del siglo XVIII, del siglo XIX y si pensamos en los hombres de ahora, ¿no? Y es que cuando vamos a Stuart Mill, o Stuart Mill quizás un poquito diferente, pero bueno, Poulain de la Vague, otros feministas de hace un par de siglos, ellos no pensaban que tenían que hacer ninguna reflexión sobre ellos mismos. No había una reflexión sobre la masculinidad. Se trataba de que las mujeres alcanzaran una serie de derechos que ellos ya habían conseguido, pues el sufragio, el poder, ¿no? El trabajo, en fin, en cada país las conquistas que los hombres van teniendo, pues de lo que se trataba es que las mujeres también pudieran llegar, ¿no? Pero no pensaban que ellos tuvieran que hacer nada más allá que apoyar a las mujeres, ¿no? De hecho, eso es un poco algo que hace unos años, cuando se empezó a hablar del lugar de los hombres en el feminismo y se hablaba de esta figura del aliado, ¿no? Parecía también que era eso, que los hombres, bueno, tenían que apoyar la lucha de las mujeres, pues el 8 de marzo iban a la manifestación, sí, pero no había un espejo, ¿no? No se les ponía el espejo y decir, bueno, pero ¿y tú qué has pensado qué significa ser hombre? ¿Cómo te construyes? ¿Cómo se construye la masculinidad desde que eres pequeño? ¿Cómo te relacionas, como bien decías, con otros hombres? ¿Hablas con tus amigos de cosas que te importan? ¿Qué pasa con tu sexualidad? ¿No? En fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que aunque hablen menos de lo que nos gustaría, seguro, y ahora que Miguel y Diego lo digan, simplemente por el mundo que nos ha tocado vivir, probablemente hablan más de ellos de lo que hablaron en su día otros hombres, ¿no? Por decir algo positivo. Miguel Ángel, ¿te animas a darnos una respuesta también? Sí, compartir reflexiones, sí, genial. Coincido en lo que se ha dicho, sobre todo Baquea, ¿no? Es decir, yo añadiría, efectivamente no se habla, ¿vale? Spoiler, no se habla, salvo en espacio un poco de grupos de hombres, tipo AIGE y tal, en espacios mainstream, no se habla. Creo que, aparte de lo que se ha dicho, porque quizás yo incorporaría dos cuestiones. Una, la invisibilidad de lo masculino dentro de lo universal, ¿vale? Que se habla mucho, es decir, hablamos de derechos humanos, hablamos tal, pero parece que ahí está incluido lo masculino, es decir, ¿vale? Esa cuestión. Y luego otra invisibilidad, que el tema de los privilegios. Mayor privilegio es la invisibilidad de los privilegios. Entonces, no hablamos de nuestra socialización como hombres, lo mismo que no hablamos del tema de racismo, los hombres blancos, cis hetero, o no hablamos de alguna discriminación por orientación sexual, o no hablamos de tema, por ejemplo, de perspectiva migrante porque no lo hemos sufrido. Entonces, creo que también el tema interseccional de privilegios y no privilegios también tiene que ver un poco ahí, ¿no? Al fin y al cabo uno habla de lo que le aprieta el zapato, no sé cómo decirlo. Diego, ¿cómo lo ves? Yo estaba tratando de hacer un poco ese ejercicio de ponerme... Perdón, ¿escucháis bien a Diego? Sí. Bajito, ¿no? Se oirá. Que decía que trataba de ponerme en situación de hacer el ejercicio de cómo me situaba yo y cómo veía que hablábamos. Y yo pues sí que estoy de acuerdo en lo que decís. Mantengo en el spoiler de Miguel Ángel, no se habla. Y a lo mejor muchas veces lo que hacemos es, porque pensando en mi experiencia, es a lo mejor reflejar o cuando te reúnes para hablar de aspectos vinculados a nivel social, ¿no? De cuestiones de querer hacer o de querer implicarte, pues falta esa percepción más hacia el interior de cada uno. Eso sí que estoy de acuerdo, que muchas veces, ya no hablando solo de feminismo, sino en general, podemos estar tratando de construir un grupo para llegar a cambios o tener acciones, pero que buscan implicarnos entre diferentes hombres y a lo mejor nos estamos empezando por decir y qué cuestiones me yo y dónde trabajo yo esto desde lo personal del día a día, ¿no? Llevándolo al campo de esos necesarios cambios, por ejemplo, del tema de los privilegios también lo veo mucho. Igual no se habla precisamente por eso, porque somos hombres blancos, heterosexuales, y entonces como de qué vamos a hablar si estamos tan bien como estamos. Puede ser que vaya por ahí. Un poco porque habéis abierto ese melón precisamente Miguel Ángel y Diego y está
planeando todo el rato una conversación con Baquea y con Alicia. Mientras veníamos a preparar esto con Laura, ahora mismo no lo estáis viendo, pero fuera hay un tremendo mural precioso que está relacionado con aspectos que están trabajando en la biblioteca, donde se ve a Angela Davis bastante en distintas imágenes hecha dibujos. Entonces, claro, siempre me acuerdo de ella cuando hay que hablar de eso precisamente, ¿no? De la identidad de género, de clase y de raza. Y ahí, hablando con Alicia, también me comentó que había recibido, no sé si el encargo, pero bueno, sí que una propuesta también metodológica en el cómic, que era presentar una diversidad de personajes amplia, ¿no? donde realmente, pues bueno, quizá la raza, la clase y el género estuvieran también muy presentes en el discurso. No sé si me equivoco, Alicia, y nos puedes contar algo más con Baquea de cómo urdisteis a esos personajes y sus identidades. Sí, es curioso porque una de las cosas uno de los temas que quería ver era la invisibilidad y tenía unos datos de, bueno, serían en este caso dos chicos de entre los personajes del cómic que hablan pues de las películas y los cómics y demás. Entonces ahí sale el tema de que normalmente son héroes, son chicos. Y si sale una mujer, lo del test de Bechdel, que no sé si conocéis, ¿no? Que tiene que haber dos mujeres, que sepamos sus nombres y que hablen entre ellas de algo que no sea otro hombre, ¿no? Entonces, bueno, y entonces ellos se lo comentan y tal, y hablando del androcentrismo de las películas y los cómics, de que siempre las figuras que aparecen femeninas van alrededor pues para realzar, ¿no? al héroe en sí. Entonces, bueno, pues uno de los chicos protesta y dice, pues no es verdad, mira, aquí tenemos a todos, pues desde Furiosa en Mad Max, en la carretera esto, pues bueno, todas las que están saliendo ahora últimamente, ¿no? Que son ellas las que salvan el mundo, ¿no? Hasta cazafantasmas y demás. Entonces, bueno, comentando eso, se hablaba de la diversidad y que había un estudio precisamente que venía de Hollywood diciendo que las películas en general no reflejan la vida real porque, claro, todo si se necesita, aunque sea esporádicamente, un médico, un policía, un juez, son hombres blancos y tal, y no se les... Entonces, ahora eso ya estaba cambiando, ¿no? Se ha notado un poco, desde que hicimos el cómic, han pasado unos 5 años y se ha notado, ¿no? Pero bueno, una de las quejas era eso. Y curiosamente, pues bueno, yo había puesto aquí algunos personajes y tal, y cuando le enseñé el planteamiento a Baquea, me dijo, necesito más diversidad. O sea, estás hablando de esto y digo, hostias, digo, también es verdad. Entonces, de ahí una de las mentoras es una chica guineana y uno de los protagonistas que sale es un chico marroquí, que son de los protagonistas en general, ¿no? Y luego hay muchos de estos esporádicos que salen que yo decía, bueno, están en una gasolinera, en un bar, no sé qué, y yo le decía a José al dibujante, pónmelos de todo tipo físico, tanto de color de piel como, pues bueno, y si alguna disfuncionalidad también, incluso hay un chaval que sale en silla de ruedas, o sea, digo, variedad a tope, totalmente a muerte, ¿no? Con la sugerencia de Baquea. Y bueno, pues sí, ahí está. Sí, bueno, era obvio que un material que estábamos promocionando también desde la Fundación CEPAIN, donde trabajamos el tema migratorio, ¿no? Desde hace muchos años y el tema de diversidad cultural, pues el cómic tenía que reflejar de alguna manera también esto, ¿no? En el cómic del viaje, efectivamente, se presentan personajes, ¿no? de diferentes orígenes culturales y con cierta diversidad, y luego en el cómic anterior, el de hombres feministas, algunos referentes, también hicimos el esfuerzo y ahí Alicia hizo un estudio enorme, ¿no? Para encontrar, claro, porque los típicos de aquí de Occidente pues nos salían rápido, ¿no? Pues Stuart Mill, pues que si Condorcet, que no sé qué, ¿no? Pero rastrear por otras latitudes pues fue más difícil, ¿no? Y de hecho en ese cómic se presenta al padre de Malala, que nunca sé cómo se llamaba, es un nombre imposible de decir para mí, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el padre de Malala, y Yassin, ¿no? Yassin, no Sí, sé no qué, se lo tiene tendría que mirar, sí. un apellido complicado. Y luego otro tipo de Egipto,
Y hay un tercer personaje que es negro, afroamericano, que es uno de los, que eso es una cosa muy bonita también del movimiento sufragista en Estados Unidos, ¿no? La Declaración de Seneca Falls, que es uno de los primeros documentos bueno, que simbólicamente, ¿no? Se considera como un poco el origen del movimiento sufragista, o por lo menos de un tipo de movimiento sufragista en los Estados Unidos, pues fue firmado por 100 personas, de las cuales 32 fueron hombres, ¿no? Es decir, que los hombres han estado desde los orígenes del movimiento feminista implicados, ¿no? Y entre esos 32 hombres está Frederick Douglass, que fue un hombre que además había sido esclavo y que una vez recuperada la libertad, pues también se convierte en un defensor, en este caso, del sufragio femenino y de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí también quisimos reflejar, bueno, cierta diversidad, ¿no? en el cómic. También dando este mensaje de que el feminismo no es solo una cosa del Occidente, no es solo una cosa de Europa, ¿no? Que es también un rum rum que a veces aparece, ¿no? En ese sentido, yo creo que precisamente el cómic es un género literario que no sé si es que ha dado más pasos o que siempre ha estado más abierto a la diversidad, precisamente porque guionistas y dibujantes han sido personas también muy representativas de esa diversidad. Yo, claro, en casa, como tenemos a Munger como la superheroína de las heroínas, ¿qué nos puedes contar un poco de eso, Cristina? ¿Cómo ves realmente el mundo del cómic en este momento desde la diversidad de esas nuevas heroínas y nuevos héroes? ¿Cómo son los nuevos héroes y qué características tienen las nuevas heroínas? Bueno, antes que nada, un saludo a Baquea, hacer compartir mesa de cocina, como ha dicho antes Pilar, contigo, y otro abrazo grande a Pilar, a Alicia, me alegro mucho de verte, aunque sea a través de una pantalla de plasma. Hola. Pues, a ver, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy bueno en tanto a creadoras como a personajes femeninos. Pero fíjate, yo no pondría tanto el vistazo en cuanto a superheroínas, sino en cuanto a personas normales, a chicas normales que son protagonistas de historias que pueden ser de aventuras, que puede ser un slice of life, puede ser cualquier cosa. Y yo creo que eso es muy importante porque todos necesitamos referentes, pero no solo referentes de héroes, ¿no? De decir yo puedo, sino referentes de ver personas normales que hacen cosas como nosotros. Hasta ahora yo creo que cuando tú vas aquí hemos leído muchas historias en las que los chicos eran los protagonistas y no teníamos ningún problema en identificarnos con las aventuras que vivían, nos poníamos perfectamente en la piel de todos esos personajes. Y ahora, por suerte, las niñas que están leyendo, que están acercando, por ejemplo, aquí a las baldas de la biblioteca, que fueron unos tebeos, encuentran personajes maravillosos, por ejemplo, pero ya no solo como mujer, es lo que te decía antes, personajes normales, los que crea, por ejemplo, Raina de la Meyer, que son niñas normales. Los de Vera Gosgrove, que es exactamente lo mismo. Un TVO que salió hace poquito y que me parece una absoluta maravilla, como es Snapdragon, que es una maravilla, como os digo. La Melvina, también de Rachel Aragno. Son todos personajes con los que a las niñas se acercan, pero es que los niños también se pueden acercar y pueden estar allí. ¿Qué pasa? Que sigue habiendo problemas. Además, fíjate, estos días estaba leyendo un comentario de un autor, precisamente, que viene súper al pelo con esto. No sé si, bueno, seguro que conocéis a Pedro Cifuentes, además de un profesor, con técnicas educativas, storytelling, que lo lleva todo genial. Es también creador de tebeos infantiles. Ha hecho una historia de cómic, una historia de arte, cómic, absolutamente maravillosa. Y una de las últimas sorpresas, uno de los últimos tebeos con los que nos ha regalado, es un libro que es precisamente es una historia de la literatura que es absolutamente delicioso, que es un viaje. Otro monomito, ¿no? Podríamos decirlo así, siguiendo la estela de Campbell, que se llama Un viaje a través de las letras. Pues bueno, le han dejado un comentario, un progenitor diciendo, yo abro comillas igualmente, que lo traía apuntado porque me apetecía comentarlo, dice: un libro protagonizado por mujeres, para mujeres. ¿La literatura universal ha sido protagonizada por mujeres? Mi hijo no ha podido identificarse con las protagonistas. Digo, pues tenemos un problema gordo, pero el problema gordo, desde luego, no lo tiene la criatura. Lo tiene ese padre o esa madre, ¿no? Porque si no sabes decirle que hay hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida que hacen cosas, tenemos ahí un problema muy grande. Y afortunadamente se está visibilizando lo que hicieron las mujeres, que ha estado tan silenciado.
por autores como por ejemplo la Pedro Cifuentes, que está poniendo muy de relieve esas mujeres escritoras como estaban, como creadoras, ¿no? Que están allí ofreciendo ficción, haciendo otras cosas. Ahí quedamos. Ahí lo dejas. Sí, yo quería aprovechar también para decirte que me estaba recordando, yo los últimos, me he metido un poco en el cómic histórico, entonces tengo el de las sufragistas, ¿no? Con el foco claro en Clara Campoamor y demás, y el de Pardo Bazán sobre todo. Luego está también el La Amelia. En realidad son 3 biografías de mujeres luchadoras, inspiradoras y demás. Yo en todas las firmas que he hecho, o sea, no ha habido un solo libro que haya firmado dedicado a un chico, a no ser que yo le decía, digo, no, es que venía, digo, mira, va a venir un chico tal, me voy a llevar esto, tal, ¿a quién se lo dedico? A Yolanda, a Isabel. Digo, vamos a ver, ¿tú no te lo vas a leer? Hombre, me lo leeré, no sé qué, o sea, tremendo. O sea, yo no sé cuántos lectores habrán leído la historia de Clara Campoamor o de Pardo Bazán, que es impresionante. Pues bueno, pues tienen ahí una especie de prejuicio que es tremendo y eso es duro de quitar. Bueno, pues ahí tenemos también una asignatura para continuar trabajando. Hablando de asignaturas, a mí me gustaría, me han resultado especialmente gratas dos partes de la historia. Una en la que hay un profe que está trabajando en torno a cómo se sienten los hombres o cómo se construyen los hombres, cómo lo viven los chicos que están en el aula, esa construcción, teniendo en cuenta los jóvenes que son. Y dice un chico negro, termina su intervención diciendo: feminismo es a machismo lo que el pacifismo es a terrorismo. Es una última viñeta con un bocadillo pues realmente concluyente, porque además está preciosamente, yo creo, engarzado el guión con el dibujo que plantea el dibujante de este cómic. Vuelvo, aunque no estoy aquí, quiero recordar que el dibujo es de José Javier Míguez y por tanto el equipo que debisteis formar, también con Baquea, pero sobre todo con Alicia, desde el punto de vista del guión y del dibujo, es especialmente interesante. Interesante porque ese chico habla con una contundencia especial en ese bocadillo, pero también habla a través de la situación que tiene en el aula, de dónde está situado, de cómo está su cuerpo, de cuál es la expresión de su cara cuando está diciendo eso. Habla desde una verdad absoluta, que es creíble no solamente por las palabras, desde luego, sino por toda la situación comunicativa que se ve en la viñeta. Me parece preciosa. Y de esas hay muchas perlas en el cómic. Lo digo por las personas, a lo mejor las que estamos aquí, igual lo hemos leído y para quienes no lo hayan leído, para hacerles más spoilers si hace falta y decirles que de verdad que hay viñetas espectaculares. Aparte de que Puedo comentar un poco la escena esa. La verdad es que, bueno, como hemos estado yendo yo estaba con Médicos del Mundo y iba también a institutos a plantear el debate, era sobre todo el debate sobre el tema de la prostitución, ¿no? Con los chicos. Y luego también, pues bueno, y del feminismo y de la igualdad y demás. Entonces, yo estaba así, pues un poco como moderando debates de que uno decía una cosa, otras y tal. Entonces, esa imagen la tenía. Entonces la quería reflejar en esa escena donde, bueno, pues se le plantea, hay un trabajador social que se está hablando con los chicos, ¿no? Y les dice que qué opinan les habla un poco de lo que son la masculinidad tóxica, las nuevas masculinidades y que vosotros qué pensáis. Y entonces empiezan los chicos que ahí son diversos porque hemos querido poner un aula que efectivamente, pues claro, con inmigración, incluso ahí hay un chaval también con silla de ruedas y se ve, hay una chica con un hijab, o sea, hay como diversidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues plantean, pues sí, lo típico, pues es que si yo salgo con una chica no quiero que vaya enseñando escote, el otro, pues tú quién eres para... O sea, esas conversaciones que tienen, ¿no? Y al final, pues bueno, pues están convencidos y uno de los chicos dice, pero vamos a ver, y para ser así hay que ser feminista, pues diciendo, es que yo no quiero ser feminista, y entonces le digo, ¿tú qué piensas que es el feminismo? Entonces empiezan a hablar, pero eso sí, eso no y tal. Y justo si porque está diciendo, entonces una cosa es buena y otra es mala, no son las dos malas y tal, y el chico este, que sí que es negro, le comenta, como llegando a la conclusión dice, es que, claro, si me estás diciendo que el machismo mata, agrede, humilla,
Y el feminismo lo que intenta es que, o sea, no hace eso, sino todo lo contrario, ¿no? Intenta y tal, y dices, como viene a ser como el pacifismo y el terrorismo, ¿no? Como el que llega a esa conclusión. ¿Por qué elegimos el chico negro? Quizás, sí, yo quería un poco ponerlo, no sé, quizás el chico blanco, hetero, sin disfuncionalidad de ningún tipo y tal, a lo mejor no se cuestiona tantas cosas, ¿no? Las da por hecho, es lo que decía antes Miguel Ángel, ¿no? De que cada uno si te aprieta el zapato, ¿no? Quizás una persona que ha sufrido discriminación en sí mismo y tal, quizás tiene la mente más abierta, ¿no? A la empatía. Entonces, por eso sí elegí si ahí sí lo comenté a José. Digo, va a ser este chico que va a sacar las conclusiones y que va a decir, pues tal. Entonces, bueno, pues sí, spoiler total de escena, esa es una de las escenas. Sí. Pues completamente de acuerdo que es muy necesaria la empatía para hacer realmente transformación. Y que estoy con Miguel Ángel y estoy con Diego, que los privilegios nos impiden ver el bosque, seguro. Por tanto, empezar a hablar desde los no privilegios ayuda y mucho. Y vuelvo otra vez a la declaración de Seneca Falls que habéis mencionado, que para mí todavía sigue siendo un manifiesto completamente actualizado, vigente y revolucionario en su momento y desde luego todavía hoy por hoy. Hay otra escena, siguiendo así por escenas, que además me ha encantado cómo se ha resuelto en guión y cómo se ha resuelto en el lenguaje no verbal propiamente dicho. Es así como uno de los aspectos en los que, claro, al hablar de novela gráfica tenemos que hacer referencia, ¿no? Es la de un personaje masculino que parece que está queriendo manifestar un interés creciente por una relación afectiva y de convivencia con otro personaje fortísimo que hay en la historia, una chica, que me recuerda mucho a una escena que vi hace unos años en un mediometraje que produjo Acción en Red de Andalucía sobre precisamente las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Bueno, ahí en esa relación el chico se va dando cuenta de que, bueno, pues que su compañera no ve las cosas como él, que ella quiere seguir con su vida, siendo autónoma, creciendo, y que además intuye que para él quiere lo mismo, no precisamente una relación en la que dos personas se vean atadas incluso espacialmente por tener que convivir continuamente en un mismo piso o en una misma casa. Hay un momento en el que, claro, él, que era lo que estaba deseando, se siente realmente frustrado porque eso no ocurre así, y me encanta cómo vemos cuando se va de la casa de la chica, la actitud que tiene en su cara y en su cuerpo, cómo se va hasta el mar y cómo va modulando su respuesta corporal, también en las viñetas, hasta que acabamos de intuir en esa especie de atardecer frente al mar de Cádiz, Tacita de Plata, casi empezamos a intuir que está empezando a entender lo que su compañera quería transmitirle sobre su propia vida y lo importante de no buscar complementarios, sino compañeras y compañeros de viaje. ¿Nos puedes contar algo más de esa construcción? Entre Baquea Sí, sí. por favor. Pues mira, no, lo primero que te quería comentar es que hay dos personajes femeninos fuertes en la historia, que son mentoras, ¿no? Entonces ahí también quería reflejar la diversidad. Entonces, una, la que en la trama que se desarrolla en Madrid, vive en pareja, tiene un hijo y una hija y además está embarazada y disfruta de su maternidad y exige corresponsabilidad total a la pareja y tal. Entonces quería ponerlo por ahí, ¿no? Ella es profesora de economía y tal, o sea que no es que tenga una vida en el hogar, sino que tal, ¿no? Pero y está, pues eso, está, iba a decir conforme, no, está como plena con su maternidad y demás. Y luego quería reflejar la otra, que en este caso es una periodista, que es la que reside en Tenerife y tal, que es la que de origen guineano, que tiene muy claro que la independencia es libertad y que no, a día de hoy no se quiere unir a nadie y que vive su independencia fenomenal y tal. Entonces, uno de los protagonistas, el héroe que está en Tenerife, la playa es de Tenerife, no es de Cádiz,
el héroe que está en Tenerife y está con ella, pues tal. Entonces, ella habla bien y tal, pero él toma señales, que eso también lo estuvimos estudiando, a ver cómo podíamos en los diálogos ir sutilmente, que conversación, frases que ella dice normal, ¿no? Como diciendo, pues yo prefiero comer aquí contigo que no irme allí con todas las autoridades y tal, que él se lo toma como diciendo, me está invitando a que vaya, o sea, como frases que dices normal, como él se monta su película de que está por mí y demás, ¿no? Entonces ahí sí, y todo eso. Entonces llega un momento en que ya pues se lo dice claramente, y por hecho tal, me he visto hablar aquí para estar viviendo contigo, no sé, y ella dice, perdona, perdona, ¿qué? Sí, y bueno, y ahí efectivamente se descoloca y la idea es el clic en los personajes, los dos tienen un clic que es cuando se dan cuenta, ¿no? En el caso de este es en este que es como si te rompen los esquemas, se te caen los del sombrajo y dices, ¿qué ha pasado? ¿Pero cómo? Entonces se va. Y lo que sí le comenté al dibujante, digo, a ver si es posible hacer, se va a la playa todo cabreado con una nube de humo negra así que se le va bajando y el sol metiéndose, que se vea que se ha ido a las 4 de la tarde a la playa y que se la ha hecho de noche sentado enfurruñado ahí en la playa, ¿no? Y como se iba el gesto también cambiando, decir, joder, es que es verdad, es que soy yo el que le estoy cambiando de tal. Entonces esa es la escena ahí, que sí, que además José la entendió perfectamente y lo estuvimos ahí haciendo, sí. Laura, ¿tú cómo ves el cómic a la hora de...? Porque ahora mismo el cómic lo tenemos en dos bibliotecas. Aquí en la Ramón J. Sender, gracias a Tepaín que nos los envió, en la Ramón J. Sender y en la biblioteca pública que está en otro de los extremos de la ciudad, para que podamos pedirlo cuando nos parezca. Tú, Laura, ¿cómo recomiendas ese cómic en este momento? Os adelanto que la Ramón J. Sender es comiteca oficial, ¿eh? Entonces tienen un gusto y una especial predilección por este género tan diverso también en cuanto a tratamientos. Laura. Bueno, nosotras aquí en esta biblioteca contamos con Óscar Senar, que aquí junto con él y con Cristina nos llevan muchísimas las recomendaciones de cómic que tenemos en la biblioteca. Entonces tenemos una gran selección de cómics que tratan sobre el feminismo. Entonces, nosotros lo que intentamos es recomendarlos cuando nos vienen, o muchas chicas jóvenes, lo que ha dicho ella, Cristina, ¿no? A veces de buscar cómics con referentes. Entonces, ellas vienen a estudiar, entonces nos vamos colocando también estratégicamente en la biblioteca, de manera pues, que no estén colocados dentro de la biblioteca, sino que los vamos señalizando, no señalizando de una manera de cómic feminista, no, los vamos dejando en puntos para que les llame la atención, ¿no? Que puedan ver un título que les sugiera algo y se lo lleven. Porque a veces si lo ponemos expuesto como punto de mesa, puede ser a veces no tan llamativo, aunque nos parezca lo contrario. Ya, por ejemplo, este libro, lo primero de todo lo que hacemos con las novedades es pasarla por nuestro club de cómic entre viñetas y bocadillos para que ellos siempre sean los primeros. Pero lo que hacemos es a veces dejarlos en algún sitio como que no quiere la cosa para que a ciertas personas les llame la atención. Esto me da pie, bueno, ya estamos en ese momento en el que a partir de ahora os agradeceré a todo el mundo que quiera intervenir que lo vayamos haciendo, ¿eh? Pero esto me da pie también, lo que comenta Laura, a preguntaros a Baquea y a Alicia, desde el momento en el que el cómic se publica, ¿cuál ha sido el recorrido y las ganas de utilizar y de leer el cómic que habéis observado en las distintas personas, distintas entidades, distintas ciudades en las que se ha presentado este cómic? Pues bueno, primero yo me remontaría al primer cómic, el de Hombres Feministas, que realmente fue, yo creo que es el que ha tenido más recorrido, pero también yo creo que por ser el primero, por ser un cómic más pequeño, y más pequeño es el número de páginas, entonces mucho más fácil de leer, ¿no? Y más, yo diría incluso más amable en el sentido de que es difícil estar en contra de oponerse a la defensiva ante un recorrido histórico, ¿no? Nadie, ¿quién va a negar? Incluso alguien que no sea especialmente feminista, incluso alguien machista, pues verá que hay un señor que se llamaba Stuart Mill, que era un economista liberal, que dijo muchas cosas, que está también en las bibliotecas de economía y
ciencia política y que además pues decía cosas sobre las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además estamos hablando del 2017, donde había una necesidad enorme de productos de este tipo. O sea, ahora ya hay mucho. Uno va a una biblioteca, a una librería y se encuentra libros que hablan sobre hombres, igualdad, feminismo y tal, ¿no? Pero en aquel momento había mucho menos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que he de decir que nos lo quitaban de las manos. Daros cuenta que esto se hace con financiación pública. Esto yo lo pude encajar en proyectos financiados en un momento dado por el Fondo de Asilo y Migraciones, un fondo europeo, y en una segunda ocasión por el segundo cómic por el Fondo Social Europeo. Pero luego ha habido empresas y entidades sociales que han querido sacar una tirada especial del producto. Es decir, nosotros pudimos, claro, lo que más costó, y ahí hay un trabajo enorme de Alicia y de José que no está pagado porque las horas que le dedicaron a esto, y si nos fuéramos al mercado puramente, lo que sabéis las que entendéis de cómic, lo que puede costar pues simplemente una página, ¿no?, de una viñeta, pues empezar a multiplicar, ¿no? Entonces, bueno, ellas hicieron obviamente un precio mucho más asequible. Alicia trabajó prácticamente gratis, entonces, bueno, ahí hay que agradecerlo, ¿no?, la dedicación que hicieron. Entonces, claro, pero una vez que eso ya estaba pagado, en las primeras ediciones que nosotros sacamos y el producto ya estaba hecho, pues lo que le decíamos a algunos financiadores o incluso empresas, IKEA, Renault, estuvieron interesados en sacar tiradas especiales. Nosotros le decíamos, aquí tenéis el producto, si ponéis vuestro logo y pagáis una tirada, porque como insisto, ¿no?, o sea, lo caro ya se había pagado, que eran las ilustraciones, el trabajo de Alicia como guionista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo el primero, el de hombres feministas, tenemos una tirada pagada financiada por el Instituto de las Mujeres, por la Universidad Complutense, por Renault, como decía antes, por un ayuntamiento, de hecho, de Cataluña, no recuerdo ahora cuál fue. Y luego hemos hecho presentaciones diferentes, ¿no? Alicia ha participado, de hecho, en unas cuantas, ¿no? Estuviste en el Navalmoral de la Mata, en Andalucía, por ahí, si quieres contar alguno de esos eventos. Llamaban, y incluso en algún instituto, sí, en Moguer, me llamaron desde CEPA en Huelva, creo que fue, y luego desde allí ya en Moguer lo estuvimos presentando a los chavales y luego sí, bueno, en Ciudad Real también, en Manzanares, en algunos sitios así que también vía CEPAIN, ¿no? La verdad que lo estuvimos presentando y eso. Lo bueno que tiene es que se puede descargar, eso, la tirada física es muy limitada, ¿no? Pero bueno, se puede descargar en PDF. Y bueno, comentarios y tal, todos muy buenos. Lo que yo no sé, más allá de estas presentaciones que te digo, yo ya no sé el alcance que ha habido. Hombre, aquí, por ejemplo, el tema de que Cristina os haya comentado y tal, vamos, a mí pasado ya un par de años que no se había movido más, vamos, yo encantada vamos, una alegría, un subidón, decir, mira, si todavía está por aquí rondando el tema, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está. Eso sí, porque también he ido últimamente a presentar las biografías, ¿no? También en institutos y tal, por el tema de Clara y de Campo, o sea, y de Pardo Bazán. Y ya me presentaban con los cómics estos y yo siempre les decía, se pueden descargar y, no sé, y entonces pues, y tomaban nota y lo sacaban y de hecho pues sí, me consta que en algunos sitios también los han bajado. Sé además que sé que en Valladolid, lo que pasa que no he conseguido seguirle la pista del todo, pero el Ayuntamiento de Valladolid hace poco, porque ha sido en el mes de noviembre, hizo una exposición a partir del cómic. Lo que pasa que yo eso lo he visto en redes sociales y de hecho he preguntado a gente en Valladolid si me podían mandar alguna foto, si podía hacerme una idea, ¿no?, de cómo había sido eso, ¿no? Porque yo con Alicia lo he hablado alguna vez, siempre hemos tenido la fantasía, pero no hemos tenido recursos para ellos, de convertir estos cómics, sobre todo el primero, por lo que digo que es más fácil a todos los niveles, de convertirlo en una exposición itinerante, ¿no?, y que fuera algo que se pudiera mover. Y realmente creo que eso tendría muchísimo recorrido y lo sigo teniendo aquí, ¿eh? Estoy esperando solo el momento de tener un proyecto que me permita hacer eso. Qué bien, qué bien. Miguel Ángel tiene una mano levantada por ahí. Sí, Miguel Ángel, ¿querías hacer algún comentario? Y dentro de esta pregunta, de esta respuesta, compartir que desde Espacio de Hombres por la Igualdad de Jaén y ahí en Andalucía, que tenemos un club de lectura mensual, casualmente esta tarde está Alicia con nosotros.
hablando del cómic de Alicia. De Amelia. De Amelia, claro. Y bueno, el cómic de Hombres Feministas fue de los primeros que leímos. Entonces, bueno, comentar un poco también que funcionó muy bien. Como estáis hablando un poco de esa difusión, funcionó muy bien. Yo creo que, a pesar de lo que dice Baquea, que el primero es más amable todavía, creo que el segundo lo es todavía. Quiero decir, aunque te da tortas con la mano abierta, pero creo que debe hacer una forma como muy dialogada, donde es muy difícil. Bueno, a lo mejor Pablo Moto se siente aludido, pero verá, fuera de eso, creo que es muy pedagógico. Es decir, creo que es una herramienta que tenemos que tener herramientas como de nivel 1, ¿no? Para gente que se acerca, luego herramientas a lo mejor más que te van a sentir más incómodo, de otro nivel. Y esta de verdad creo que es de un gran poder pedagógico y de un gran poder desde el cariño también, ¿no? Desde una corrección, desde oye, que te esperamos, no de que eres un sinvergüenza, ¿no? Y en ese sentido también quería una invitación a ver si el dinero y el tiempo da, porque yo echo de menos algún cómic similar para edades más tempranas. Y es cierto que cada vez con chavales hay más material, pero sigue siendo una área pendiente. Entonces creo que esta metodología encajaría muy bien o intuyo, por lo poco que ha comentado Alicia, y va a quedar el trabajo que tiene esto detrás, pero que hay una invitación. Creo que una herramienta de este tipo estaría genial. Con temática, creo que la estructura sería idéntica, bueno, o podría ser, pero sí con temática un poco de 10 y algo, ¿no? Donde creo que estaría genial y completaría un poco ese hueco. 10 y algo. 10 y algo. Este no, este va para de 14 para arriba, puedes, ¿no? Claro, pero yo creo que las temáticas no son tanto. Te escuchaba antes, Alicia, pero yo creo que las temáticas, fíjate, son más laborales, son tal. Yo no sé si alguien de 14, de 12 se va. Bueno, tú has dicho de 14, yo no sé si se vería reflejado. Pues yo metería más temas de socialización, pues, ¿qué te digo yo, del colegio? No lo sé, no sé si ha funcionado con gente así más jovencita, pero creo que las temáticas podrían ser otras. Pero, pues, vamos. No sé si lo ha funcionado con chavales así más jóvenes. Vamos, yo te puedo concretamente en el de Moguer, eran de cuarto de la ESO, creo que sí, eran del cuarto de la ESO y tal, y bueno, sí, claro, había ciertos temas a lo mejor que les daba un poco más, pero, o sea, sí, eran temas porque comentábamos todo y tal, curiosamente una de las cosas que más les escuece a todos, que a mí me da mucha risa, es el lenguaje inclusivo. Claro, lo de repetir niños y niñas y tal, entonces aquí ya. Y lo de presidenta, que eso que es presidente, y te dices, vale, ¿y sirvienta qué pasa? Y entonces creas ahí un poco de debate y eso pues se pican. Pero luego cuando salen temas más serios, como puede ser el de la ONG, de los matrimonios con menores y tal, les incomoda. Hablas de trata y tal y les incomoda un poco, pero, jolín, que no sé, yo es que a esas edades es que vende todo, o sea, es que precisamente es como un contrapunto, ¿no? Porque ellos están viendo las redes barbaridades, entonces tampoco se van a escandalizar tanto, o sea, si ya les hablas de estas cosas desde otra perspectiva, pues no sé, yo no lo veo mal, ¿eh? A partir de 15 años por ahí, no sé. Vamos, mi idea sí. A veces se refería a unas edades más tempranas, ¿no? Quizás Sí, 12 más ya me temprana. parece, Más habría que buscar otra temprana, cosa. más en 6, cuanto 8. a que los álbumes y el cómic tienen una relación donde las criaturas más pequeñas van evolucionando hacia ser lectoras y lectores más jóvenes a los que el cómic les llama más la atención. Cierto es así. Pero en esa transición del álbum al cómic, o hablando del cómic, Cristina, ya que estamos aquí también en una mesa más redonda, ¿tú cómo ves realmente el cómic desde el compromiso social y con este valor didáctico que estamos todo el rato invocando sobre este cómic? Pues a ver, ¿Se lleva bien esto de la didáctica y la literatura? La literatura cómic. se llevan estupendamente. Tanto lo que es por una parte, la etiqueta social, esa que tanto conoce Alicia, ¿verdad que sí? Porque sus TVOs, por ejemplo, están etiquetados como TVOs sociales y hay muchísimos autores precisamente que trabajan en esa línea. Dependientemente de que el tema principal sea uno u otro,
los aspectos sociales siempre están por un lado o por otro. Y luego, el aspecto educativo, didáctico que comentabais, es que está allí. Todos aprendemos a leer con dibujos, aprendemos a interpretar el mundo con dibujos. Vivimos además en una sociedad en la que prima la imagen. Por lo tanto, aprovechémonos de eso, ¿no? Además, el cómic además pertenece, bueno, es un medio de masas, o sea, es cultura popular. Por lo tanto, lo que allí se refleja es el eco de lo que pasa en la sociedad, porque al fin y al cabo los autores lo que hacen es ver lo que hay en su alrededor y plasmarlo allí. Pero por eso mismo creo que también tiene un valor pedagógico y didáctico muy potente, que lo que hace es normalizar muchísimas situaciones. Pues este TV, por ejemplo, El Viejo, o el de Hombres Feministas, lo que te está haciendo es meterte en tu imaginario, en el imaginario colectivo de todos y normalizar una serie de situaciones, una serie de personajes, una serie de pensamientos que tendrían que ser, para la redundancia, normales, ¿no? O sea, que tendríamos que tenerlos interiorizados. O sea, y eso se consigue, yo creo que a base precisamente de los medios de masas, del cómic entre ellos, y del entretenimiento y de la ficción. Y profesores, como ya os he comentado antes, la figura de Pedro Cifuentes, hay muchísimos. Podría dar una lista de nombres tremendos que están incorporando el TVO como herramienta, pero ya no solo como herramienta compatibilizándola, sino aprovechando, pues, por ejemplo, lo que comentabais antes, que a lo mejor todo el TVO, todo el viaje no es apto para una edad, pero siempre se puede aprovechar una viñeta, siempre se puede aprovechar una página y a raíz de eso, pues, crear una discusión. Entonces, pues bueno, incluso con experiencias. Antes que estabas comentando lo de que claro, este TV tiene razón, que por los temas a lo mejor para más pequeños de 14, pues bueno, sí que se puede con determinadas viñetas, pero a lo mejor los más pequeños tienen otras cosas en la mente. Estaba acordándome de hace un par de semanas, precisamente en la biblioteca pública, que estuvimos con un grupo de niñas hablando sobre esos micromachismos que ellas ven, y cada una expresaba cosas diferentes. Bueno, diferentes, pero muy concretas y sobre todo del ámbito escolar, ¿no? Pues hablaban, por ejemplo, de los niños, cómo se metían con ellas, sobre todo en el recreo, que no les dejaban jugar al fútbol con ellas, que los deportes pues las apartaban o les decían que ellas no tenían que ser así. Cositas así, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, pues bueno, ahí puede quedar una futura idea, ¿no? Para hacer para que lo desarrollen o para que se desarrollen entre todos, porque estas cositas, por ejemplo, trabajadas en el aula, el cómic como herramienta de expresión para que ellos se expresen y les hagan comprender a sus compañeros de que no, es que mira, nosotros tenemos dos piernas y podemos jugar al fútbol también, ¿no? O podemos correr igualmente. También puede ser, yo creo que si se le gusta, siempre se puede encontrar, ¿no? Igual que ya se ha incorporado, es algo normalizado, las películas, los documentales, ¿por qué no el cómic? Metámoslo y no dejémoslo únicamente en manos de profesores que son amantes del cómic, ¿no? Porque los hay y hacen un trabajo fabuloso. Pero claro, no puede quedar ese meter el cómic en las aulas en manos de personas que simplemente son lectores aficionados o voraces o expertos, ¿no? Tiene que haber algo más en el sistema educativo. Quiero decir, tiene que haber unas pautas para ofrecer a todos los educadores una serie de instrumentos para que ellos lo puedan aplicar independientemente de si han sido lectores o no de TVOs cuando eran pequeños o de si han sido de siempre. Sí. Os he dormido. El discurso. ¿En el chat hay alguna pregunta de alguien que a lo mejor no ha podido intervenir o simplemente era, que ahora lo veo? Ah, sí, Miguel Ángel, que decías ahí que el chico en la escena esta hablaba de la media naranja, ¿no? Cuando estábamos hablando de los complementarios. Sí. Muy bien, era por recuperar si había algún comentario o alguna pregunta de algún participante o de alguna participante que en este momento no estamos viendo. Paquea, Alicia, ¿creéis que hemos dicho todo lo necesario sobre el viaje, hombres feministas, como para hacerles visibles? Para hacer visible que este héroe, que en el fondo es un antihéroe, cuando hablamos de los géneros literarios, cualquier literatura se basa, y especialmente en los tipos más populares, se basan en personajes que están hechos de carne y hueso
y que sufren y sobre todo caen abundantemente. Es lo que les suele pasar a los antihéroes de la Ilíada, que al final realmente son quienes protagonizan los cambios sociales. ¿Hay algún aspecto que queramos reseñar de forma específica, Alicia o Baquea, de alguna cuestión sobre este cómic? O puedo preguntaros también ya para Alicia y Baquea, o unís las dos preguntas para finalizar un poquito esta conversación. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de CEPAIN, de Baquea, con las cuestiones relacionadas con la diversidad de masculinidades? Y Alicia, con respecto a sus nuevos proyectos en materia literaria. Baquea, tienes el micrófono. ¿Así? Si quieres, perdón. te Ahora, comento ahora. yo rápido. No, ya, bueno. Vale, venga, no, cuenta tú. Bueno, pues tenemos unas cuantas cosas entre manos. Ahora mismo estamos en 2 proyectos europeos, que de hecho hay uno de ellos que se llama Kinder, que es para trabajar temas de estereotipos de género en primaria, y que cuando Miguel ha dicho esto de hacer un material, bueno, pues para otras edades y tal, bueno, pues también he pensado que igual ese era el espacio, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo sobre todo es formación de profesorado, o sea, no nos dirigimos directamente a los niños y niñas, sino al profesorado que, claro, le decimos al profesorado, tiene que incorporar la igualdad y la diversidad en el aula. Bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Pues es un poco, estamos ahí ayudándoles con las compañeras de la Universidad de Coimbra y con otro socio de Croacia, son proyectos transnacionales. Y luego hay otro proyecto también muy interesante que se llama X-Men, en el que estamos tratando de trabajar los temas de prevención de la violencia con menores migrantes no acompañados. Además, precisamente en Aragón, justo mañana voy a participar, de hecho, en una formación online para profesionales que en Zaragoza trabajan con estos menores. Y bueno, eso a nivel de proyectos europeos. Y luego estamos a la espera de firmar una cosa bien interesante con el Ministerio de Igualdad en el marco del Plan Corresponsable. No sé si os suena el Plan Corresponsable, esto es una política pública que tiene ya un par de años, que está sobre todo, tiene mucho dinero, es una política pública de 200 millones de euros en la que todo el dinero, casi todo el dinero ha ido a las comunidades autónomas y bueno, cada comunidad autónoma está haciendo, bueno, sobre todo temas de servicios de conciliación y acreditación de cuidadoras informales, pero hay una pequeñito tanto por ciento de ese dinero que hay que dedicarlo al trabajo con hombres. Eso es algo que no lo sabe mucha gente, pero que lo dice así el BOE. Y entonces en el marco de ese huequito, pues vamos a hacer cosas el año que viene con el Ministerio de Igualdad en todo esto que llamamos el cuidado, ¿no? Como hemos empezado un poco la charla de hoy, ¿no? El promover la implicación de los hombres en los cuidados y desde mi punto de vista, desde luego, en realidad es una estrategia de prevención de violencia. De hecho, creo que uno de los, si puedo lanzar aquí como un mensaje, y uno de los retos que creo que tenemos ahora en este tema de políticas públicas, incluso de campañas y tal, es el poner en relación qué tiene que ver esto de los cuidados con la violencia. Porque pensando, si me permitís, en los 2 anuncios, ¿no?, que ha sacado el Ministerio de Igualdad los últimos 2 meses, ¿no? Por un lado, el que hacíais mención, el de la lucha contra las violencias machistas, que ha salido la semana pasada, y el del hombre blandengue, ¿no?, que salió el 1 de septiembre. Yo creo que la ciudadanía no sé si entiende muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y yo creo que estaría bien un ejercicio de pedagogía de decir esto del hombre blandengue, y más allá de que los anuncios sean peores o mejores, ¿no?, que sean más acertados o no, pero qué tiene que ver, ¿no? Y además son 2 mensajes que se están lanzando desde un mismo ministerio y que a veces parece que son cosas distintas, ¿no? Bueno, esto es una cosa mía, yo como en este tema, pero bueno, ya que tengo el espacio para compartirlo con vosotras, pues es un poco en lo que ahora ando metida. Muy bien. Estupendo, Baquea, habrá que seguirte, desde luego. Alicia, ¿por dónde vas tú? Pues además es que siguiendo con el tema cuidados, después de los cómics históricos que os decía, pues me encargaron a ver si podían documentar por cómic un episodio de la historia española que es la expedición de la vacuna de la viruela. Entonces, bueno, que es muy desconocida y que la verdad es que fue un hito bestial. Entonces, claro, a mí me ha encantado el tema porque estaba Isabel Zendal
en una época en que no viajaban mujeres, estamos hablando de 1803, cuando partió de La Coruña, no viajaban mujeres en barcos porque daba mal fario, pero claro, querían embarcarse en un viaje bestial con 22 niños entre 3 y 7 años. Entonces, claro, la inteligencia emocional, pretendían disciplina militar en los niños y todo esto. Entonces, claro, y metieron a Isabel Zendal, la rectora de la Inclusa de Coruña, que con conocimientos de enfermería y que estuvo vacunando como el que más junto con los otros sanitarios y se ocupaba de todos los críos y de lidiar con los marineros, con los superiores, o sea, entonces la verdad es que ahora lo están dibujando, ya terminó el guión, han salido 92 páginas, lo he disfrutado un montón porque me ponía un poco, o sea, en plan empático con la pobre Isabel, lo que ha tenido que aguantar, Dios mío. Joder, vamos, y lo bien que lo hizo, ¿no? Entonces, nada, yo estoy deseando que salga, lo están dibujando, está previsto para septiembre del año que viene, porque es largo. Y eso, bueno, ya el guión está hecho. Y ahora estoy también haciendo un poquillo como una serie de cuentos cortos con enfoque feminista, que estoy empezando con ello, así que de todo eso cuento. Cristina, seguro que nos hemos dejado unas cuantas cosas en el tintero. ¿Nos puedes recuperar alguna otra cuestión en la conversación? Pues, bueno, es que podríamos estar hablando yo creo que horas y horas, porque es un tema precisamente que da para tirar pero por un montón de extremos, ¿no? Yo, claro, siempre me voy al tema TVOs, porque es lo mío, ¿no? Y cuando se estaba hablando antes de los privilegios del hombre, claro, yo pensaba en los privilegios del hombre para dibujar absolutamente todo, para meterse en nuestros pensamientos, para la representación, pues claro, de las mujeres, de lo que piensan y demás. Claro, haciendo un poco de historia de la historieta, pues claro, te plantas en los años 70 con las mujeres del cómics underground que plantaron, pues bueno, hicieron un hito y tremendo, y aunque ahora se reconozca más en sus señores homólogos, ¿no? Robert Crumb y demás, pero ellas están allí. Pues de su señora Anna Kominsky, pues Joyce Farmer, Trina Robbins, todas ellas. Claro, luego están las japonesas del grupo del 24, en Francia pues las chicas que salían en el grupo en torno a la revista Nana. En España, como vamos un poquito más despacio, pues en los 80 con figuras tremendas, ¿no? Como Montse Clavel, Mariel Soria y Mari Cávila. Pero todas ellas lo que hicieron fue recuperar la representación del cuerpo femenino y de las cosas y la expresión, sobre todo la expresión, ¿no? Recuperar esa voz y ser ellas mismas las que ponían voz y todo a lo que ellas querían ser, ¿no? Entonces es como una forma de recuperación de ese privilegio de los que se hablaban, pero ya no de recuperar un privilegio, sino de volver al orden normal de las cosas. Y claro, ahora pues sí que es verdad que hay más igualdad, es cierto, ya hay autoras con muchísima voz, todas están allí. Y yo reconozco que soy también un poco prejuiciosa porque hay veces que veo TVOs que digo, uy, este señor me va a hablar de una cosa que es muy de mujeres, ¿no? A ver cómo lo hace. Pues por ejemplo, hay un manga que me encanta que se llama Menstru, que habla precisamente sobre la menstruación, sobre la regla. Y claro, la hace un señor que se llama Ken Koyama, un señor. Y yo dije, madre mía, a ver cómo nos va a hablar este señor de lo que significa tener la regla. Y para mi sorpresa, pues es muy divertido, es muy entretenido, además plantea temas pues como las violencias, como el bullying, o sea, muchísimas otras cosas, y es tremendo. Además ahí en Japón tuvo muchísima repercusión porque claro, ahí se hace un tema tabú, ¿no? Y no tenéis que ver representado el personaje en esto porque es absolutamente demencial, tiene una como forma de muela, es así gigante y vale, pues bueno, es tremendo y divertidísimo. Pero por contra sí que te llevas sorpresas un poco más desagradables, como por ejemplo un TVO que se llama Rosángela, que es de dos señores que se llaman Eric Corbeirán y Oliver McLoin, que publicó aquí en España la editorial Rosell en el año 2007, que habla sobre violencia de género. Pero claro, ellos sí hablan de, es que queríamos hacer un personaje fuerte, de mujer, que evidenciara, y claro, tú ves el tratamiento y dices, bueno, sí, el personaje fuerte ya lo estoy viendo, es una chica buenísima, preciosísima, y parece que únicamente sea el cuerpo y que no es un personaje creíble, porque no estás viendo un testimonio de una mujer y realmente no es ahí lo que se quiere contar, no es compartir un testimonio ni hacer extensible al resto de mujeres ni crear una sororidad, ¿no? Para que eso se vea y se hable de ello. ¿Ves otra cosa? Entonces, pues bueno, siempre hay sorpresas. Claro, aquí lo que nos ha traído aquí es precisamente ese viaje de mujeres feministas
No sé si nos queréis dejar alguna recomendación, aparte de las que salen en los TVOs, de algún otro hombre creador feminista para que nos empapemos. No sé. Ahora mismo, a mí me has pillado un poco así. No sé, yo lo que más, porque has estado hablando de Cifuentes y tal, y yo sé que hay cómics también de Santi Selvi que habla de matemáticas y que está un poco rescatando las mujeres científicas y tal, y además para unas edades bien, ¿no? O sea, que no es una cosa como puede ser el que hice yo de Pardo Bazán, o sea, que reconozco que tampoco es para, o sea, que tienes que ser de bachiller o tal, ¿no? Entonces esto sí. Pero vamos, ahora mismo a nivel de, quitando autoras, yo, autores que traten cosas así que se pueden catalogar de feministas, no se me ocurre, ¿eh? No sé, Vázquez. Me parece significativo que no se te ocurra. No porque sea o no sea el momento de hablar de este tema, que le agradezco mucho a Cristina que nos muestre lo que ha visto, ¿no? Las cosas buenas que se ha encontrado, pero por otra parte sin dejar de hablar de que hay sorpresas muy desagradables también en este medio, ¿no? Un medio masculinizado, por otra parte, Alicia. Entonces, es bastante probable que no nos encontremos a muchos hombres como este japonés que se metan a hablar de temas de los que no ha podido experimentar desde su propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es significativo. Está Javi Rollo, ese sí, que en las viñetas de Javi Rollo a mí me encantan, ese también lo recomiendo, sí. Que es un poco en plan, no sé, Lola Vendetta, o sea, que son viñetas, no son historias con argumento, pero son muy buenas y desde un punto de vista de masculinidad que se cuestiona y tal. Ese sí, Javi Rollo, buscarle. Vale. Miguel Ángel también en el chat nos lo recomienda. Gracias. Ah, que lo has escrito. Tenemos abierto el chat por si acaso y Miguel Ángel sí que también lo ha señalado a Javi Rollo. Bueno, Javi Rollo, míralo, sí. mira, son las 6:30. Es verdad que la conversación es muy agradable y muy de cocina, no sé, Violeta. ¿Qué tal, Asen? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Estamos así en esta cocina tan bonita. Además, gracias a que hemos permitido la grabación, pues hay otra gente que nos va a ver dentro de un ratito. Y por ahí también no sé si se despide, pero bueno, se muestra muy agradecida a Gladys, que yo también la quiero mucho y sabía que se iba a conectar esta tarde. Yo diría que esto no es una conversación acabada, simplemente pues que a lo mejor el cafecito ya se nos enfría un poquín y para otro día tenemos que quedar para otra cosa. Lo que está claro es que temas de reflexión con vosotras dos hay para aburrir, no para aburrirnos, sino para aburrir al tiempo, porque hay muchas cuestiones que trabajar en común. Agradezco muchísimo a todo el mundo que hemos estado de esta forma presencial, bien sea en la conexión o aquí mismo en la sala, el estar y el hablar tan bonito como lo habéis hecho, con un guión de verdad muy interesante. Y vuelvo a repetir y sobre todo agradecer también el trabajo del dibujante, de Javier, que es al que habéis mencionado a lo largo de la conversación, pero no quiero dejar de mencionar. Precisamente porque yo creo que el buen cómic o será cooperativo, igual que la vida, o no lo será. Así que gracias a todas, a todos por este ratito esta tarde, gracias por habernos cuidado tan bonito. Y ahora sí, Alicia, te dejamos casi en manos otra vez de Miguel Ángel, porque empiezas una conversación que será seguramente interesantísima. Muchísimas gracias, Paquita. Gracias, Alicia. Gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. La grabación. Cerramos.